Un saludo muy especial para todos. Qué bueno contactarnos de nuevo a través de esta grabación. Somos la Iglesia Bautista Reformada La Gracia de Dios en su Instituto Bíblico, en el nivel 1. Y este es nuestro curso titulado Introducción al Antiguo Testamento, o más bien lo que hemos llamado un panorama cristocéntrico del Antiguo Testamento. Estamos tratando de enseñar a nuestros estudiantes cómo amar el Antiguo Testamento. Algunos principiantes en su estudio de la Biblia encuentran no muy atractivo el Antiguo Testamento y esto es por su falta de entendimiento de algunas cosas esenciales, las cuales estamos tratando de mostrar en este curso y aumentar el deseo de todos los estudiantes serios de la Biblia, el deseo y el amor por el Antiguo Testamento. Y hemos estado avanzando a través de nuestro curso. Esta ya es nuestra clase número 12. Lo hemos hecho de esta manera virtual debido a la pandemia del coronavirus en la cual nos encontramos en este momento. En esta lección número 12 estamos ya casi terminando, estamos llegando al final de nuestro curso. Así que vamos con nuestra lección del día de hoy y vamos a comenzar como siempre con un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta ahora. Comenzamos este curso con hermenéutica, con un poco de hermenéutica, con un poco de reglas de interpretación y vimos lo importante que son tener buenas reglas de interpretación y aplicarlas. Luego vimos que para entender y amar el Antiguo Testamento es necesario descubrir su protagonista, el Rey Eterno, que aquí el diseñador de la página de este pequeño librito que ustedes deben tener en sus casas, nos pone como un león y alrededor unas sombras, un poco de oscuridad, es decir, no hay un buen entendimiento de ese protagonista del Antiguo Testamento y hay que descubrir a ese protagonista que vimos en 2 de Samuel 7, del 8 al 16, es el Rey Eterno, un hijo de David que será Rey Eterno. Ese es el protagonista del Antiguo Testamento, un hijo de David que será Rey Eterno. Y después de descubrir ese protagonista, la clave para amar y entender el Antiguo Testamento es leer cada una de sus páginas en función de ese protagonista. Luego vimos que en el Antiguo Testamento hay 3 claves muy importantes, muy poderosas de interpretación, que si no las tenemos presentes, ni entendemos ni aplicamos correctamente el Antiguo Testamento, que son en primer lugar la clave del reino. El Antiguo Testamento es un libro acerca del reino de Dios en sus etapas. El reino de Dios tiene 4 etapas y el Antiguo Testamento se trata de las 2 primeras etapas, el reino patriarcal y el reino nacional. La segunda clave de interpretación es la clave de pactos. La estructura vital, la columna vertebral del Antiguo Testamento son una serie de pactos que Dios hace con el hombre, con su pueblo. El pacto de Dios con Adán, el pacto de Dios con Noé, el pacto de Dios con Moisés, el pacto de Dios con David. Es muy importante toda esa serie de pactos para poder entender bien cada texto del Antiguo Testamento, pues estos pactos son la forma como Dios gobierna, desarrolla, avanza su reino y todo esto está en el Antiguo Testamento. Luego vimos la clave de tipos. El Antiguo Testamento es un libro tipológico. Está cargado de tipos. Hay tipos en esos mismos pactos que acabamos de mencionar. Hay una riqueza tipológica muy importante y fuera de esos pactos hay una riqueza tipológica muy importante y esos tipos hablan de la persona, la obra del Señor Jesucristo y de la vida del pueblo de Dios. Así que si no estamos leyendo el Antiguo Testamento en función de entender esos tipos, nos estamos perdiendo lo más importante de su enseñanza. Luego vimos ya, mirando el texto propiamente, desde su comienzo, el Antiguo Testamento, vimos que Génesis 1, del 1 al 5, nos muestra un plan tremendo para el Rey Eterno. Descubre un plan tremendo para el Rey Eterno. Para poder amar el Antiguo Testamento tenemos que leerlo en función de un plan establecido por Dios para el Rey Eterno que se va desarrollando a lo largo de la lectura. Y en ese plan tremendo para el Rey Eterno en Génesis 1 del 1 al 5 vimos que hay 4 principios que corren a lo largo de todo el plan y que debemos tener en cuenta siempre. El principio de progresión, el principio de control, el control absoluto que Dios tiene sobre todo, Dios es soberano, lo controla todo,
el principio de polarización, una guerra, una enemistad, y el principio de separación. Al final del plan habrá una separación entre la luz y las tinieblas. Luego avanzamos de Génesis 1, del 1 al 5, a Génesis 3:15, y vimos la misión del Rey Eterno. La misión del Rey Eterno, que es pisar la cabeza de Satanás, destruir este ángel depravado y recrear el reino de Dios. Luego vimos, descubre el arco iris y el Rey Eterno. Vimos cómo la maldad del hombre es progresiva, y si Dios no establece un pacto de preservación o pacto de arco iris, la maldad del hombre llevaría a Dios a destruir la tierra y no habría espacio para que el Rey Eterno completara su misión. Así que a fin de dar espacio para que el Rey Eterno cumpla su misión y que la humanidad reciba una poderosa salvación a través de este Rey Eterno, Dios establece un pacto de preservación, un pacto de gracia común, un pacto que frena el mal y mantiene la humanidad y la creación hasta que venga el Rey Eterno, ejecute su plan, y luego el mismísimo Rey Eterno desde su trono celeste continúa preservando hasta su venida final. Descubre el arco iris y el Rey Eterno. Luego avanzamos hacia nuestra siguiente etapa en el estudio del Antiguo Testamento, que es lo que corresponde entre Génesis 12 y Malaquías 4, la etapa más larga del estudio del Antiguo Testamento, que es la nación del Rey Eterno. La mayor parte del Antiguo Testamento se trata de la preparación, desarrollo y preservación de una nación, de la nación del Rey Eterno. Por eso nuestra siguiente sección es Descubre la nación del Rey Eterno. Y de esta nación del Rey Eterno ya vimos algunas cosas, como son su origen. El origen de la nación del Rey Eterno es Abraham, Génesis capítulo 12. Ahí en Génesis 12 pasamos entonces del reino primitivo, que es con Adán, con Noé, al reino nacional, que es con Abraham. Abraham es el origen de la nación del Rey Eterno. Abraham es el origen. A Abraham Dios le promete un lugar, Canaán, un pueblo, la descendencia de Abraham, y le promete una bendición para todas las naciones. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios le promete a Abraham que un descendiente suyo traerá salvación a todas las naciones de la tierra. Y ahí vimos ese primer elemento de esta grandísima sección del Antiguo Testamento, que es Descubre la nación del Rey Eterno. Luego vimos, después de su origen, vimos la primera gran salvación, la primera gran salvación de la nación. Esa nación que en el libro del Génesis todavía no es una nación, sino una familia. La familia de Abraham pasa a Isaac, pasa a Jacob. La familia de Jacob es el origen de esa nación todavía, y esa nación, esa familia, que es el origen de esa nación, recibe una primera gran salvación, que es la salvación que les da José. José en Egipto, Génesis del 37 al 50, y ahí muestra Dios que su plan es mostrarse Salvador. Y José es un tipo del Rey Eterno. Y esa nación entonces así salvada nos muestra muchísimas cosas acerca del Rey Eterno en la persona de José y acerca de la vida de los discípulos, de los hijos de ese Rey Eterno en el futuro, que es la familia de Jacob. Muy bien, esta es la primera gran salvación de la nación del Rey Eterno. Luego vimos el desarrollo de esa nación. Luego nos centramos en otro personaje muy importante. De José sigue Moisés en el relato del Antiguo Testamento. Y Moisés es el gran líder, el gran legislador, el gran libertador. Moisés es un tipo de Cristo. Cristo es el segundo Moisés. Y este Moisés, este primer Moisés, le da a la nación del Rey Eterno desarrollo. La palabra clave es desarrollo. Dios le da a esta nación desarrollo a través de Moisés. Y vimos tres tipos de desarrollo. El desarrollo poblacional o crecimiento demográfico. Dios pasa de una pequeña familia, la familia de Jacob, que llegó a contar 70 miembros cuando entró a Egipto. Cuando sale de Egipto son 2 millones de personas. Entonces es un desarrollo poblacional que ocurre
durante 430 años. Luego, un desarrollo social. El estrato social de la nación del Rey Eterno cuando está en Egipto es ser esclavos. Son esclavos. Ellos necesitan un desarrollo social, es decir, pasar de esclavos a libres, y eso se los da Dios a través de Moisés. Dios hace que la nación sea libre, le da un desarrollo social. Y finalmente vimos un desarrollo legislativo. Vimos que Dios le da fundamentos a esa nación por medio de leyes, una ley moral, los 10 mandamientos, una ley civil que regula el comportamiento de la sociedad y los asuntos entre ciudadanos, y una ley ceremonial que regula la relación de la nación con Dios, los ritos, los sacrificios, el sacerdocio y todo lo que tiene que ver con la ley que regula la relación entre el pueblo y Dios en asuntos de adoración pública, de ritos religiosos, etc. Y gracias a la gran obra de Moisés, esta nación crece y se desarrolla con un fundamento muy bueno, con una gran sabiduría. Los 5 primeros libros de la Biblia son una gran sabiduría dada por Dios, no solo a la nación, a Israel, sino a toda la humanidad. Muy bien, ahí terminamos en nuestra última clase. Ahora vamos a avanzar un poco más en este estudio de la nación del Rey Eterno, y vemos en este momento que la nación del Rey Eterno aún no tiene un lugar donde vivir. Es una nación que tiene población, que tiene leyes, pero no tiene todavía un lugar. Y es porque anda atravesando el desierto, anda en una travesía muy complicada en el desierto que resultó a raíz de un castigo que Dios envía a esta nación, y después de 40 años la nación por fin está a punto de obtener su desarrollo geográfico. Eso es lo siguiente que nos corresponde observar, el desarrollo geográfico. Entonces esta nación, después de 40 años de ser hecho libre, llega al lugar donde se va a establecer como nación, la tierra de Canaán. Y el desarrollo de esta nación en materia geográfica, en la parte geográfica, es lo que la Biblia enseña como la conquista de la tierra prometida. La conquista de la tierra prometida, que está narrada en el libro de Josué y que es dirigida por este gran hombre, este gran general del ejército de Dios, que es Josué, el cual es también un tipo de Cristo. Así como Moisés es un tipo de Cristo como gran legislador y padre de la nación, así Josué es un tipo de Cristo como gran general y conquistador del reino de Dios. Así que a través de Josué muy apoyado en el libro de Deuteronomio, las instrucciones que le dejó Moisés, Josué muy apoyado en la literatura mosaica, realiza esta gran conquista y le da a la nación un desarrollo geográfico. Por fin en Canaán, por fin en la tierra que Dios les dio. Entonces vamos a mirar en las Escrituras este desarrollo geográfico en el día de hoy. Los invito ahí en sus casas a abrir sus Biblias en Josué, libro de Josué, capítulo 11, versículos 16 al 23. Vamos a mirar cómo la palabra de Dios nos muestra el desarrollo geográfico de la nación del Rey Eterno. Recuerden, toda esta nación viene a existir, toda esta nación viene a tener estos desarrollos, toda esta nación viene a tener un territorio con un solo propósito, para que en ella nazca el Rey Eterno y Él ejecute una liberación más grande, Él ejecute una obra más grande. La construcción y establecimiento de esta nación son una obra más pequeña, aunque grandiosa, pero más pequeña comparada con la obra que viene a realizar el Rey Eterno. Y esta nación existe solo con un propósito, para que en ella nazca y para que pueda ser bien identificado el Rey Eterno. Recuerden que todo gira alrededor de Él. Él es el centro de todo. Si no leemos el Antiguo Testamento así, no lo vamos a entender, no lo vamos a aprovechar. Veamos entonces Josué capítulo 11, versos 16 al 23.
Tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, los llanos, el Arabá, las montañas de Israel y sus valles, desde el monte Alac, que sube hacia Seir, hasta Baal Gad, en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón, tomó asimismo a todos sus reyes y los hirió y mató. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra. Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados, como Jehová lo había mandado a Moisés. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Este relato nos compacta, nos muestra de una manera compacta los años largos y difíciles que Josué vivió en la conquista del territorio donde iba a establecerse la nación del Rey Eterno. Y a Josué le debe entonces esta nación su territorio. Bueno, a Dios quien se la dio, pero Josué fue el instrumento humano que usó Dios para destruir a todos los cananeos. Los cananeos son hombres reprobados por Dios, hombres hacedores de mucha maldad. Todas estas ciudades-estado, eran ciudades con un territorio no muy grande que constituían reinos. Y estos reinos, estas naciones, estas ciudades-estado, eran extremadamente perversas. Eran hombres y mujeres muy perversos, cuya maldad fue incrementándose, como Dios le había dicho a Abraham, que la maldad del amorreo no había llegado aún a su colmo. En los 430 años que los israelitas fueron cautivos en Egipto, la maldad de los cananeos abundó, aumentó y aumentó y aumentó hasta llegar al máximo de perversidades. Estos hombres, los cananeos, sacrificaban a sus hijos a los dioses de Canaán. A sus hijos pequeños los sacrificaban a fin de obtener prosperidad. Pero no solamente eso, sino que tenían una gran inmoralidad sexual, eran sodomitas, es decir, eran homosexuales, y tenían unas prácticas de inmoralidad escandalosas y horribles que Dios no soportó más, y por eso Dios decidió destruirlos y condenarlos a todos, y utilizó a Israel como instrumento de juicio. O sea que Dios utiliza a Israel como látigo, como arma de guerra para condenar por completo a estos cananeos, lo mismo que hizo con Sodoma y Gomorra. Solamente fue salvada una prostituta que fue salvada en Jericó, una mujer llamada Rahab, que llegó a ser parte del pueblo de Dios e incluso se introdujo en la genealogía del Rey Eterno porque se casó con un guerrero de Judá, y de allí ella se introdujo en la genealogía del Rey Eterno. Así que Dios es totalmente justo. Muchas personas, cuando leen esta sección de las Escrituras, se desaniman mucho al ver cómo Dios ordena matar a hombres, mujeres y niños, y cuestionan la justicia de Dios. No hay que cuestionar la justicia de Dios cuando vemos estas guerras. Estas guerras son justas. Estas guerras son el castigo de Dios para hombres perversos que sacrifican sus hijos a dioses falsos, que son sodomitas, que practican toda clase de orgías, inmoralidades sexuales, son ladrones, son homicidas, sus leyes son totalmente pervertidas
y son hombres que han llegado al extremo de la depravación. Y por eso Dios manda matar hombres, mujeres y niños, porque es el juicio final de Dios sobre estas naciones, sobre estas ciudades-estado. Entonces Dios usa a Josué y a Israel como un instrumento de castigo para mostrar su ira sobre ese pecado tan exagerado que ha aumentado en esas naciones. Entonces, no se trata de un Dios implacable que está mandando matar a niños inocentes o a hombres y mujeres inocentes. No, se trata de un Dios justo que está castigando un pecado o a unos pecadores que llegaron al extremo de su maldad. Eso es el desarrollo geográfico de la nación del Rey Eterno. Y cuando miramos estas conquistas de Josué en Israel, en Canaán, lo que vemos allí, además del relato histórico cierto y real, aquí como vimos, así como leímos en la lectura, que él destruyó a todos esos pueblos, incluidos estos gigantes. Hay unos gigantes que se llamaban los anaseos, que vivían en el monte de Hebrón, y Josué destruyó a todas esas ciudades, destruyó a esos gigantes, destruyó todo esto. Lo que vemos allí es un tipo de la conquista de Cristo. Cristo es el gran Josué y él va a venir a destruir a todas las naciones, las cuales van a llegar también al colmo de su pecado. Y Cristo, como el gran Josué, vendrá a destruir una por una todas las naciones de la tierra cuando éstas lleguen al colmo de su pecado. Así que esta gran conquista es un tipo de la conquista de Cristo cuando Cristo conquiste el mundo entero en su segunda venida. En Romanos capítulo 8, versículos del 18 al 25, vemos cómo la creación entera, la tierra entera, anhela la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, y esta ocurrirá cuando Cristo regrese por segunda vez, el segundo Josué, el gran Josué, para conquistar a todas las naciones y destruirlas porque su maldad ha llegado a su colmo. Pero estas batallas que vemos aquí en el desarrollo geográfico de la nación del Rey Eterno, estas batallas también son un tipo de las batallas del verdadero Israel. Incluso antes del libro de Josué encontramos declaraciones que nos muestran cómo el cristiano, el creyente del nuevo pacto, nosotros, la iglesia, debemos batallar como batalló Israel. Y las batallas y las guerras del pueblo de Israel son un tipo de las batallas y las guerras que nosotros, los verdaderos israelitas, los israelitas espirituales, los israelitas del nuevo pacto, los circuncidados de corazón, tenemos. Un ejemplo de esta tipología con relación a las batallas del pueblo de Dios está en Éxodo capítulo 23. Voy a leer para ustedes Éxodo 23, versículo 27, y muestra cómo allí Dios hace que estas batallas simbolicen las batallas del nuevo Israel. Dice, hablando Dios de cómo, desde Moisés, de cómo eliminará a los pueblos cananeos, dice, yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Le está hablando Dios al pueblo por medio de Moisés, obviamente también a Josué. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al Heveo, al Cananeo y al Eteo de delante de ti. No los echaré, miren esto, el versículo 29, no los echaré de delante de ti en un año para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Eso es una enseñanza que se aplica a nosotros los cristianos. Cuando nosotros los cristianos venimos a salvación, somos como el Israel que salió de la esclavitud de Egipto y está tratando de entrar a la tierra prometida. Y ese pueblo es nosotros, ahora ya libres del pecado, tenemos que enfrentar muchos enemigos. El pecado, la mundanalidad, el orgullo, el miedo, el desamor, muchos enemigos. El diablo con sus ángeles malos, etc. Y dice Dios que no los echará de nosotros en un año. Así que nosotros debemos batallar por la conquista de nuestra alma, como Josué con Israel batalló por conquistar la tierra prometida. Estos son símbolos
Y el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 10 así nos lo deja saber. Él nos dice que estas cosas se escribieron para amonestarnos a nosotros, que hemos alcanzado los finales de los tiempos. Así que nada más instructivo, nada más edificante, nada más provechoso para la batalla del cristiano que estudiar y conocer las luchas del antiguo Israel. Incluso en Lucas capítulo 21, versículo 19, nuestro Señor tiene una declaración maravillosa que podemos aplicarla a este asunto que estamos tocando hoy. En Lucas 21, 19 el Señor dice, con vuestra paciencia, la palabra paciencia ahí también significa perseverancia, es decir, continuar peleando en momentos difíciles. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Así que nuestra alma es como la tierra prometida y debemos conquistarla y luchar en contra de nuestros cananeos. ¿Quiénes son nuestros cananeos? Bueno, el pecado. ¿Cuáles pecados? Los muchos pecados con que aún seguimos cuando venimos a Cristo. ¿Quiénes más son nuestros cananeos? El diablo, el mundo, las tentaciones de todo tipo, el miedo. El miedo es un gran enemigo. Los cristianos tenemos que aprender a vencer el miedo. El desamor. Los cristianos tenemos que hacer cada vez mejores obras, tener un carácter más amable, más amoroso, más generoso, más servicial. Los cristianos debemos ser personas muy amorosas y esa es una gran batalla y Cristo nos dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y estos guerreros, los guerreros de Israel portando su escudo, portando su espada y enfrentándose en cuerpo a cuerpo con los cananeos para destruirlos por la orden de Jehová. Nosotros somos como esos hebreos que están peleando cuerpo a cuerpo, pero nuestra lucha no es en la carne, no es cuerpo a cuerpo. Nuestro escudo no es un escudo, nuestra espada no es una espada, nuestro escudo es la fe y nuestra espada es la palabra de Dios. Por eso tenemos ese gran capítulo en Efesios capítulo 6, del 10 en adelante, sobre la armadura de Dios, porque nosotros somos como estos hebreos que batallaron por destruir Jericó, batallaron por destruir Ai, batallaron por destruir la confederación de los reyes cananeos, batallaron contra los gigantes anaseos y los destruyeron. Nosotros somos como los hebreos batallando contra gigantes para conquistar nuestra tierra prometida, la cual es nuestra propia alma. Y hermanos, cada que leemos estos relatos, no simplemente estamos leyendo acerca de una saga, es decir, un acto épico como los que realizó Josué. Josué levanta su espada y dice, detente sol en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón, y durante ese día prolongado destruyen a todos los reyes confederados contra ellos. Bueno, eso es un tipo, no es solamente un relato épico, no es solamente una saga, es una enseñanza sobre nuestras batallas. Y es una enseñanza que nos debe animar, que nos debe fortalecer, nos debe hacer convertirnos en verdaderos soldados valientes, que no se inclinan ante el pecado, que no se inclinan ante el mundo, ante la carne, ante las estrategias del diablo. Valientes guerreros que no los detiene nada para conquistar su tierra prometida, que es su propia alma. Hermano, así se lee el Antiguo Testamento. Muy bien, este es pues el desarrollo geográfico. Y así cuando Josué toma la tierra, la posesión de la tierra, ese lugar donde ahora habita el pueblo hebreo, es un tipo de la tierra entera conquistada por Cristo. Cristo va a conquistar toda la tierra. El segundo Josué va a conquistar toda la tierra, el globo terráqueo, como Josué conquistó toda Canaán. Así como el primer Josué conquistó a toda Canaán, Cristo, el segundo Josué, va a conquistar todo el globo terráqueo y nos lo va a entregar a nosotros. Así como Josué repartió la tierra de Canaán entre las 12 tribus, el segundo Josué, el Rey eterno, va a repartir toda la tierra a nosotros, que somos su ejército, la iglesia de Cristo. Muy bien, esto es lo que tiene que ver con el desarrollo geográfico de la nación del Rey eterno. Ahora veamos
el desarrollo gubernamental. Una vez Israel entra a la tierra que es su posesión, Israel comienza un proceso de desarrollo gubernamental. Lo primero que Israel necesita entender es que requiere para ser la nación del Rey Eterno un rey. Josué, aunque era una especie de rey, no lo era oficialmente. Muere Josué y no hay ningún sucesor. Luego viene la generación que vivió con Josué, mueren, y luego viene el caos del libro de los jueces. En el libro de los jueces hay un caos, la nación desobedece a Dios, Dios la castiga por medio de esos residuos de cananeos que quedaron allí, los oprimen. Dios envía a algunos salvadores, que son los jueces, pero la esencia del libro de jueces es que en aquellos días cada uno hacía lo que bien le parecía porque no había rey en Israel. El libro de jueces nos muestra la necesidad de un rey. Y luego en el libro de Ruth se nos muestra la genealogía del que será el rey de Israel. Y luego en primero de Samuel aparece este gran sacerdote, Samuel, quien será el precursor de la monarquía en la nación del Rey Eterno. Por medio de Samuel, Dios da primero un rey falso, que es Saúl, y luego el rey verdadero de la nación del Rey Eterno, que es David. Y así entramos entonces al desarrollo gubernamental, de la nación del Rey Eterno. Cuando la nación del Rey Eterno tiene un rey conforme al corazón de Dios, la nación como nación está completa, porque ya tiene su rey, ya tiene su lugar, que es Canaán, ya tiene su pueblo, los descendientes de Abraham, y ya tiene su rey, que es David, el hombre conforme al corazón de Dios. Sobre este desarrollo gubernamental tenemos que decir que en primer lugar fue planeado desde el principio. Es decir, que el hecho de que Israel llegase a tener un rey como David no es una improvisación, sino que es parte de un plan. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 17, versos del 14 al 20, voy a leerlo para ustedes, Moisés ya había establecido que Israel tendría rey. Deuteronomio 17, del 14 al 20. Así que esto no es un plan B, no es una cosa improvisada, sino que estaba en el plan que la nación tendría su rey. Dice Deuteronomio 17, 14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Así que este rey fue planeado por Dios desde el principio. En segundo lugar, este rey fue elegido por Dios. El primer rey de Israel es el resultado de un pecado que la nación comete contra Dios desechándolo y queriendo un rey que no sea un rey que lleve la nación a la ley de Dios y que la lleve conforme el designio de Dios, sino que ellos quieren un rey como las demás naciones. Se rebelan contra el verdadero rey, Jehová, porque es un rey invisible, no les gusta que Jehová los gobierne, quieren un rey visible y que los lleve no como Jehová quiere, sino como ellos quieren, como las demás naciones. Así que la solicitud de un rey, en el caso del primer rey de Israel, es pecado, es un pecado porque ellos desechan a Jehová. No quieren seguir en el camino de Jehová, no quieren que un rey los guíe hacia Jehová, solo quieren un rey que los guíe a tener comida, vestido y estar seguros, como las demás naciones. Pero Dios quería darles un rey, no solamente que les diera eso, comida, vestido, seguridad, sino un rey que los guiara a Jehová. Porque ellos estaban sin Jehová en la época de los jueces, vivían ciclos interminables de caídas y levantamientos y no tenían un rey que los guiara a Jehová. Entonces la nación dice, no queremos un rey que nos guíe a Jehová, queremos un rey como las demás naciones que nos dé comida, que nos dé vestido y que nos proteja de nuestros enemigos. Eso es todo lo que queremos. No queremos un rey que nos guíe a Jehová. Entonces Dios, como castigo, les da a Saúl. Saúl, un rey inconverso,
un rey que fracasa totalmente y es eliminado, desechado, y en su lugar es colocado el verdadero rey, del rey eterno. Un rey que los guiará a Jehová y fuera de eso les dará comida, vestido y destruirá a todos sus enemigos. Así que David es elegido rey de Israel. En 1 Samuel 16, del 11 al 13, vemos cómo Samuel llega a la casa de Isaí, encuentra a los 6 hijos de Isaí. Ninguno de los 6 hijos de Isaí es el elegido. El elegido es el menor, el más pequeño, que está cuidando ovejas. Este rey primero fue pastor antes de ser rey. Y Saúl unge a David como el rey verdadero. Lo unge con aceite, con su cuerno, echa aceite sobre David. Y David comienza a ser el ungido de Jehová. Y después de una carrera muy larga, de muchos sufrimientos, de aproximadamente 10 años, David llega al trono de Israel. Y él es el rey de la nación del rey eterno. Recuerden el enfrentamiento con el gigante Goliat de los filisteos, lo consagra como el gran guerrero. Este rey que destruye a Goliat y le corta la cabeza, esto es un símbolo del cumplimiento de Génesis 3:15, cuando el rey eterno le da una herida mortal en la cabeza a Satanás. Así que este es un tipo de Cristo, uno de los tipos más ricos y profundos del Antiguo Testamento de Cristo es David. David como rey es un gran tipo de Cristo. Entonces, el rey de la nación del rey eterno, o su desarrollo gubernamental, fue planeado desde Deuteronomio se ve, fue elegido por Samuel y fue coronado en 2 de Samuel 5, del 1 al 5, vemos cuando ya David es coronado rey de todo Israel después de un largo proceso. Ya entonces el rey eterno, el trono del rey eterno está establecido. El trono del rey eterno fue planeado, se dio desde Deuteronomio, fue elegido cuando Samuel unge a David, fue coronado, ya establecido cuando David es ungido como rey de todo Israel, y fue eternizado. Este trono que se establece allí en David es eternizado al prometerle Dios en el pacto davídico a David un hijo suyo que se sentará en su trono eternamente. Y ese es el Rey eterno. El trono del Rey eterno es establecido cuando la nación del Rey eterno adquiere su máximo desarrollo, su desarrollo gubernamental. Esta nación pasó por su origen en Abraham, esta nación pasó por su desarrollo en Moisés, y esta nación llega a la cúspide de su desarrollo cuando alcanza su desarrollo gubernamental, cuando ya es una nación en el territorio que Dios le dio, gobernada por el rey escogido por Dios, el gran rey David, un tipo del rey eterno y el padre biológico del grandísimo rey eterno que vendrá a reinar sobre todo el mundo. Allí entonces está lista la nación del rey eterno. Y lo que viene a partir de aquí, lo que viene después de este desarrollo, ya finalizado el desarrollo de la nación del rey eterno, es su fracaso. Su fracaso. Lo que vamos a ver en nuestra siguiente clase es el fracaso de la nación del rey eterno. Y eso lo veremos en nuestra siguiente clase. El Antiguo Testamento nos muestra que después de que esta nación fue establecida, aún antes en otros episodios, la nación del Rey Eterno fracasó una vez, otra vez, otra vez, otra vez, fracaso tras fracaso, hasta que al final de su historia, cuando el Rey Eterno vino a esa nación, después de que él vino, la nación lo rechazó, y por haber rechazado a su Rey Eterno prometido, esta nación fue creada para este Rey Eterno, y cuando este Rey Eterno vino, ellos lo rechazaron, y por tanto Dios los rechaza a ellos y los elimina y de su plan los desecha y establece una nueva nación. El final del Antiguo Testamento es el cumplimiento de la promesa de que Dios establecerá una nueva nación para él, una nación que ahora no está constituida solamente por hombres circuncisos en la carne, sino por hombres circuncidados del corazón.
la nueva nación del Rey Eterno. Así que lo que nos falta poco para terminar nuestro curso, es ver el fracaso de la nación del Rey Eterno y el descubrimiento de la nueva nación del Rey Eterno. En esa nueva nación del Rey Eterno estamos tú y yo, querido hermano. Nosotros somos la nueva nación del Rey Eterno, pero para poder tener esa identidad tan clara de saber que nosotros somos el verdadero Israel, el nuevo pueblo de Dios, que estamos bajo el gobierno del Rey Eterno, en este momento un gobierno invisible, porque el Rey no es visto, no es visible. Nosotros tenemos que conocer bien toda esa historia de cómo se formó esa nación, de cómo esa nación fracasó, de cómo fue desechada y cómo fue creada una nueva nación en la cual tú y yo somos ciudadanos. Somos miembros de ese nuevo reino, que es el reino espiritual, en el que Cristo es Rey de forma invisible, donde nosotros los creyentes somos el verdadero Israel y donde estamos esperando la conquista del segundo Josué, de todo el globo, la destrucción de todos los cananeos, de todas las naciones perversas como los cananeos, y que la tierra sea entregada a nosotros, tal como Canaán fue entregada a las 12 tribus de Israel. Esa es la historia del Antiguo Testamento. Hacia allá se mueve y nosotros estamos pegados a esa historia, somos parte de ella. Ella es el fundamento de nuestra existencia. Por tal razón, tenemos que tener en altísima estima el Antiguo Testamento, porque lo que allí se nos narra es la historia nuestra, los antepasados de nuestra propia historia, es el Antiguo Testamento. Así que, hermanos, no admitimos una actitud pasiva, una actitud negligente, una actitud descuidada, una actitud de poco interés hacia el Antiguo Testamento, la parte que nos muestra la historia maravillosa de una nación que fue creada para el Rey Eterno y que por desechar al Rey Eterno fue desechada ella, y de ella se sacó un remanente para construir juntamente contigo y conmigo, los no judíos, una nueva nación que hoy es la verdadera, última y perfecta nación del Rey Eterno. Y de eso debemos sentirnos felices y orgullosos de ser lo que somos y de conocer la historia que nos antecedió, de lo que nos antecedió, nuestra historia, y saber lo que somos de primera mano, recibiendo del Espíritu Santo el entendimiento de estas maravillosas cosas. Vamos a terminar por hoy aquí y vamos a dejar para nuestra próxima clase el fracaso de la nación del Rey Eterno y la constitución de la nueva nación del Rey Eterno para terminar nuestro curso. Muchísimas gracias por vuestra atención y pedimos a Dios que bendiga vuestro esfuerzo en conocer y amar el Antiguo Testamento. Hasta una próxima emisión. Que Dios les bendiga.